that the people in our lives? Can be. See, I had an earthly father who was never around. Do you want to talk about your father? La producción podrá verse en más de 600 salas de Estados Unidos en un evento especial del Día del Padre organizado por Fathom Events. Trying to make the best of the situation. Esta es una historia inspiradora que habla de la familia, la redención y la lealtad. Nick Wolf está huyendo de la policía luego de llevar a cabo un robo a mano armada. En el proceso toma como rehén a un anciano en su propia casa. Con el paso de los días, ambos empiezan a revelar secretos del pasado y se dan cuenta de que han sido puestos en esta situación por un propósito especial. Get scared of being alone? I ain't scared of much. Being alone ain't one of them. A Father's Legacy fue dirigida y protagonizada por Jason Mack. A su lado actúa el veterano actor Tobin Bell en un rol completamente distinto al que le hizo famoso en la franquicia de horror Saw. Hace unos días hablé de manera virtual con el realizador. My dad used to tell me that the ripples on the water were a representation of our life. Jason, hello and congratulations for this film. Jason, hola y felicitaciones por esta película. Tú tienes aquí diferentes tareas. Escribiste, te dirigiste a ti mismo, ya que actuaste en ella. ¿Qué tan complicado fue todo esto? Very complicated. There's probably Muy complicado, ¿sabes? Hay probablemente una dosis saludable de la ignorancia es bendita en esto. Pero hay tantas funciones diferentes y bueno, la dirección, la producción, la escritura y la actuación y todo esto son cosas que he hecho a una escala menor en cortometrajes para asegurarme de que puedo hacerlo en vez de saltar directamente a ciegas, pero fue difícil. La preparación es muy, muy importante en todos los niveles. What was a big challenge? ¿Cuál fue el mayor reto? Por alguna razón yo estaba viendo la película con diferentes perspectivas y una de ellas, poniendo una distancia con el contenido y el mensaje, que es muy bello, estaba pensando en las escenas en exteriores porque eso siempre ofrece alguna dificultad, ¿verdad? Sí, bueno, para nosotros, yo la escribí para rodar en la propiedad de mi familia, en la casa del lago, y así no teníamos que pagar por eso. Y también sabía que íbamos a estar aislados y que no nos iban a molestar. Pero con los exteriores, en el día, es un poco más fácil. Tienes la luz natural y nuestro director de fotografía, John Carrington, fue magnífico y empezamos sabiendo que no teníamos muchos días. Teníamos que ser ágiles, teníamos que poder organizarnos e irnos a tiempo. Y él fue grandioso con eso. Su filosofía al respecto era quitar toda la luz y luego solo agregaba lo que necesitaba. Y cuando estábamos afuera no era tanto. De vez en cuando reflejamos la luz o éramos muy afortunados porque la lluvia no nos interrumpió mucho. Aunque sí, hubo un huracán. How long you lived out here? Long time. You ever get scared of being alone? I ain't scared of much. Being alone ain't one of them. Yeah, sometimes nature decides how to proceed. Sí, a veces la naturaleza decide cómo proceder, ¿no? Ahora hablemos sobre el mensaje de la película y qué fue lo que la inspiró, porque entiendo que hubo una gran pérdida personal. Y sin embargo, no decidiste irte directo a la realidad, sino que tomaste elementos de lo que viviste y los aplicas en la historia. ¿Cómo fue ese proceso? Well, for me, my father passed away unexpectedly, and as a family. Bueno, para mí, mi papá falleció de repente y como familia tuvimos la suerte de despedirnos, pero fue un gran cambio para mí porque él era realmente una de las dos personas en esta tierra que eran como mis guardianes. Mother and my father, one was gone. I couldn't call him anymore, and my day-to-day life didn't change. Mi mamá y mi papá, uno de ellos se fue y mi día a día no cambió. Porque yo vivo en Los Ángeles, ellos en Carolina del Sur, entonces la única diferencia era que no podía llamar literalmente a una persona, esa es la única diferencia práctica, pero sentí que era simplemente diferente. Entonces, durante ese proceso, y coincidió con que lo conocía profesionalmente, quería hacer un largometraje. Entonces, cuando eso pasó,
como por coincidencia o sin razón, como que no sé, pero sucedió en ese mismo momento, cuando yo estaba explorando esa relación entre padre e hijo y lo que significaba para mí, y al mismo tiempo fue como, ¿qué voy a hacer para este largometraje? Entonces, muchos de esos sentimientos y muchas de esas exploraciones quedaron en el guión. Y empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo tener una historia que pueda transmitir lo que es un padre para su hijo y lo que es un hijo para su padre y hacer que sea entretenido, ¿sabes? Porque ahora que lo recuerdo es como si esta película fuera mi alma. Es literalmente como mi carta de amor a mi difunto padre. Esta película, y lo dije desde el principio, cuando acabemos esta película, si no puedo poner dedicado a papá en los créditos, no se va a hacer. No la hago. How's this all turning out for you? Trying to make the best of the situation. In the situation you created, coming into my house and pointing a gun at me. Here in the cast you have Tobin Bell. Aquí, en el elenco, tienes a Tobin Bell interpretando algo completamente diferente a Jigsaw. ¿Cómo fue extraer esa capa que era desconocida para todos? You know, that's a really interesting question because I didn't have to work ¿Sabes? very Esa es hard. una pregunta muy interesante porque no tuve que esforzarme mucho, ¿ves? Tobin Bell es un actor One of fenomenal. the reasons that we went with him, and so when we got our casting, Es una de las razones por las cuales decidimos trabajar con él. Y cuando contratamos a nuestro director de casting, Matt Sifik, quien fue también fenomenal, interested. And when we got that list, I remember seeing his name. hicimos una lista de personas que realísticamente con nuestro presupuesto y lo que queríamos lograr, Very specifically for this role. So I started watching a bunch quienes of podían his estar other interesados, y cuando nos dieron esa lista recuerdo haber visto su nombre y yo dije, oh, es interesante, porque él es reconocido muy específicamente por su rol. You know, he's not like Hollywooded up and Botoxed and like hair plugged. Y empecé a ver sus otras cosas y dije, su voz tiene tanto peso, y luego lo ves y dices, este es un hombre que ha vivido la vida. We were very fortunate in meeting with him that like he trusted me. There was something. No es del estilo Hollywood, con botox, con cabello falso. Este hombre es de esos que ves y dices, esa experiencia en su cara. And really like tackled this role. And it wasn't a matter of, you know, how can I get him Él quería hacer su trabajo, llegó desde el primer día trabajando muy duro y simplemente elevó todo. Every time that stone hits the water, it affects the area around it. Is that the people in our lives? Can be. There is something that I wanted to discuss. Hay algo que quería discutir contigo desde que leí las notas de producción, algo sobre el aspecto religioso de la película. Y lo que quería discutir es que muchas películas religiosas tienen cierto aura. Y es algo que mucha gente no aprecia porque sienten que les están presionando con algo. Yeah. This film is completely different. Mhm. This film doesn't have that at all. Esta película es completamente diferente porque no tiene eso para nada. No tiene una intención oculta por ningún lado y quiero saber cómo fue tu negociación interna para poder hacerla de ese modo. For me, as a storyteller, Para mí como contador de historias, la historia viene primero. No estoy tratando de hacer una película con un mensaje. Honestamente, me parece que las películas con mensajes son aburridas, son complacientes al extremo. you know, it's like, and it's like you don't care about the characters. You can't Es really como, relate no to te any of importan los them. personajes, no puedes identificar eso en tu vida propia. Entonces, ¿qué estás aprendiendo realmente? ¿Ves? Y me parece que es un error que muchas personas cometen con muchos otros My goal géneros. from the beginning was, and I knew this would be a little bit of a Mi challenge. objetivo desde el principio era, y lo sabía, y sabía que iba a ser un reto, porque yo dije, quiero tomar dos personas que tengan muchos errores, pero que, y yo soy del sur, soy de Carolina del Sur, como si vas a la ferretería, así es como hablan, así caminan, así viven, son personas de verdad, y quería mantener esos fundamentos. Sí, sí, porque la mayor parte es para mí, mi percepción personal de esta película es sobre el triunfo de la conexión humana y fue hecha de una manera muy bella. Muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por hacerla. Thank you, Alfonso. Gracias, Alfonso. Take care. Cuídate. All right, you too. Tú también.
Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. And I would recommend that you not wait till you're an old guy